Bueno, pues es viernes, es día de estrenos y un fan absoluto de la saga de Harry Potter, como es el que os habla, no podía sustraerse a la tentación de venir al primer pase posible de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Además me he venido pertrechado de pajarita a la usanza de Newt Scamander, el protagonista de esta cinta, y bueno, como digo, pues no podía evitar ver en qué habían convertido ese pequeño relato, más bien anecdótico, de J.K. Rowling, del mismo título de la película, que aparecía referenciado en, creo recordar, la tercera entrega de la saga de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, si la memoria no me falla, en donde Hagrid, en su clase en donde enseñaba a los alumnos de Hogwarts a tratar, a conocer, a relacionarse y a tratar de sobrevivir a las bestias mágicas, pues mencionaba precisamente este manual, este libro, este catálogo de animales fantásticos. El asunto se convirtió, como os comento, en libro por parte de la propia J.K. Rowling, pero la particularidad es que únicamente era, pues eso, una especie de diccionario, catálogo de esos animales, pero no tenía una trama, no tenía una narración, no tenía un hilo conductor, sino simplemente, como digo, una especie de manual. Pero claro, como el asunto de la magia potteriana no ha disminuido pese a haber pasado los años que han pasado, y como evidentemente todo es susceptible en estos tiempos de poco riesgo, pues de volverse a reeditar y tratar de exprimir aún más la gallina de los huevos de oro, pues ha aparecido esta nueva película basada en ese librito, que además no solo va a ser una película, sino que ya se ha anticipado que es una trilogía. Aunque esta primera cinta, de decir que prácticamente no deja nada abierto, salvo un personaje al final, que sí que da la sensación de que va a dar mucho que hacer y mucho que hablar a los magos del Ministerio de la Magia de Estados Unidos, pero como digo, la historia queda perfectamente cerrada. ¿Qué contar de la película? Bueno, yo creo que la película es buen reflejo de la esencia en la que se sustenta, es decir, no estamos hablando de una historia, por supuesto, con el fondo, con el trasfondo, con la riqueza imaginativa, con la fauna, siguiendo con el símil de los animales, tanto mágica como de tradiciones que J.K. Rowling supo bien rescatar, de mitologías, etcétera, etcétera, para componer, pues la saga de Harry Potter. Evidentemente aquí no estamos hablando de nada de eso, es una historia mucho menos rica, con muchas menos referencias, mucho más surgida prácticamente de la nada, y es excesivamente simple. De hecho, las 2 horas y pico que dura la película a mí se me antojan excesivas. Es más, yo he terminado cansado en la proyección, porque es bastante redundante. Y buena parte del metraje es únicamente la excusa para sacar una serie de bichos que tampoco es que tengan una composición en efectos especiales que merezca particularmente la pena. Algunos más que otros, ¿no? Pero hay algunos de estos animales que bueno, son propios de películas incluso de presupuestos cortos y más bien limitados. Como digo, eso es un pero. Otro pero que le pongo es que realmente se ha prescindido de un elenco, de un casting, de un conjunto de actores con el empaque que tenían pues los que encarnaban a los diversos protagonistas, ya no solo infantiles, sino sobre todo al profesorado de Hogwarts, etcétera,
que bueno, eran actores en su mayoría ingleses, que conferían a los personajes, además de la propia riqueza y el propio trasfondo que los libros ya les dotaban, pues eran interpretaciones francamente extraordinarias. Aquí son en su mayoría actores desconocidos, por no decir prácticamente todos, y los únicos realmente conocidos, pues yo creo que no han podido tener peor tino, porque desde el protagonista Eddie Redmayne, que está realmente para fusilarle al amanecer, porque además este es un actor que, con independencia del Oscar que haya ganado el año anterior por La teoría del todo, a mí habitualmente se me antoja un actor excesivamente valorado para lo que realmente es. Y aquí lo demuestra, aquí está gesticulante, está histriónico, está con esa mirada que parece un ciego habitualmente, y a mí no me entusiasma para nada, además no tiene el carisma que debe tener, y por supuesto no posee el carisma de ninguno de los protagonistas infantiles que después fueron madurando de la saga de Harry Potter. Aquí no hay un Harry Potter, aquí no hay una Hermione, no hay un Ron, aunque se trate de poner unos personajes que en cierta manera podían ser paralelos. Además, yo creo que toda película en la que aparezca Colin Farrell empeora. Hay actores que mejoran las películas y Colin Farrell, en mi opinión, las empeora, y aquí pues aparece. Y para la guinda del pastel, pues también aparece, aunque solo sea por unos instantes, Johnny Depp, con sus maquillajes y con sus pelambreras y con su exotismo, que a unos gustará y a mí particularmente ya me cansa en demasía. Entonces, como digo, pues también a la práctica ausencia de un guión, una historia, algo que atrape, una mitología, una riqueza, un trasfondo, algo que tenga chicha y que tenga gracia, se une que prácticamente el reparto no es excesivamente afortunado. Por no decir que no posee presencias interesantes, o que las doten esa ausencia de otras cosas que hay, que por lo menos les pueda atribuir una cierta riqueza. Y por último está David Yates, que es el realizador que para mí es uno de los realizadores que se cogió por ser un artesano, una persona dócil a las productoras, y con el que J.K. Rowling pues trabajaba muy bien, pero que realmente no es un señor especialmente dotado para la magia, para la fantasía, para la emoción, sino más bien es un contador de historias que en determinados momentos sí que es capaz de crear algunas imágenes que puedan ser interesantes o que puedan ser llamativas, pero más allá de eso, David Yates yo no creo que sea un extraordinario narrador, y desde luego no es el adecuado para estas películas. Ya lo demostró cuando se hizo cargo de la saga de Harry Potter, y aquí una vez más la película resulta bastante anodina, bastante carente de la emotividad y de la emoción y de todo lo que debe tener pues una película que es heredera, es spin-off en cierta manera, y es precuela en cierta manera de toda la saga de Harry Potter. Sí que es cierto que, por ejemplo, la película es espectacular, se ve que tiene presupuesto, la recreación de la ciudad de Nueva York, pues tiene escenas y tiene momentos que son realmente espectaculares y llamativos, pero él no sabe aprovechar esa espectacularidad para integrarla y convertirla en emocionante en la película en sí. Así que, bueno, yo no sé exactamente, porque había consultado la web de Rotten Tomatoes, esta que acumula las críticas de los críticos, valga la redundancia, de Estados Unidos, y le atribuían un 100%, y creo que no es así. La película deja muchísimo que desear en muchos aspectos. Los críos de todas formas se lo pasan bien, porque la sala, en la proyección a la que he acudido, me voy a retirar un poco más porque hay aquí de hecho dos de ellos gritando de manera entusiástica y no sé si se me oye bien. Pues como decía, los críos se lo han pasado bien y han aplaudido mucho al final, y a lo mejor todo esto que os estoy contando es atribuible a que a mí no me ha cogido en un buen momento.
pero bueno, es lo que os tengo que contar porque es las sensaciones que tengo a la salida de la película. Así que este debut en la guionización, porque el libreto, el guión de la película es de J.K. Rowling, creo que no está a la altura de las circunstancias. Y como digo, siendo una película guionizada por ella, producida por ella y al servicio de sus creaciones, pues evidentemente, y con un director que ya he descrito que es bastante dócil a las órdenes que recibe, pues aquí por ejemplo se resiente muchísimo la narración, la reiteración, lo larga que es, tenía que haber sido abreviada, haberse cortado cosas en el montaje y bueno, pues ya digo, no es cuestión de masacrar de manera definitivamente la cinta, pero a mí es un estreno que venía con cierta expectativa, la propia de un fan que soy, me considero de todo el universo Harry Potter, y aquí pues me he encontrado profundamente decepcionado porque además las referencias al universo Harry Potter son prácticamente muy poquitas, o sea, salvo algunos personajes o por ejemplo menciones al colegio, a Dumbledore, pero son profundamente anecdóticas y son 3 o 4. No, el universo de Harry Potter no está realmente presente, y además, por ejemplo, una cuestión que yo creo que se resiente también es que traspasamos un universo como es el de Harry Potter, que es un universo infantil, un universo de colegios, de una narración iniciática, misteriosa, de descubrimiento de cosas, etcétera, etcétera. Aquí la hemos traspasado ya prácticamente a un entorno de adultos, y desde ese punto de vista creo que toda esa magia y toda esa ilusión que tenían las películas de la saga primigenia, pues aquí desaparece. Bueno, pues no sé si recomendaros que no vengáis a verla, pero bueno, me supongo que los que sois fans de la saga vendréis para ver cómo está la peli. Y bueno, también es una película, en fin, aparte de todo lo dicho, con cierta dignidad para muchas veces los subproductos infantiles que se hacen y que nos obligan muchas veces a los padres a venir al cine, los críos, y lo pasamos realmente mal y realmente aburridos. Pero en fin, ya digo, a mí no me ha entusiasmado demasiado estos animales fantásticos y dónde encontramos. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar de la película, y como siempre os digo, que tengáis buen cine.